así como dejaba marcadores por el camino, también dejó su sello, ha ganado unos cuantos títulos. El Nene Comiso. Emilio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un placer enorme poder saludarte y poder, de algún modo, en estos minutos que tan amablemente nos dispensás a partir de este momento, poder reconstruir, recordar cosas que tienen que ver con tu trayectoria. Estás en Córdoba, ¿no? Sí, vivo en Córdoba, sí, ya hace bastante tiempo. De aquí me fui y de aquí volví, dice el dicho, pero bien, todo bien, gracias a Dios. Obviamente naciste en Córdoba, 5 de noviembre del 56, ¿no es cierto? Sí, ya me dateaste la edad, qué loco. Pero sos un nene, igual vas a seguir siendo un nene siempre. Sí, gracias a Mostaza que me puso ese sobrenombre, Ajá. quedó el nene, sí. Y me gusta, la verdad que me gusta. Imagino que te puso ese apodo ni bien te vio llegar a River, ¿no? Sí, claro, exactamente. ¿Qué edad En los tenías? entrenamientos. Yo cumplía 20 años. 20 años, sí. Este, sí, el nene nace de Mostaza. Ujú, Bueno, es muy del porteño, Buenos Aires. claro. Decir nene, dámela, nene. Y bueno, y se fue acostumbrando el resto de los muchachos y me decían nene en general, así. Y bueno, ya me quedó nene Ya te quedó, sí, de sí, sí. entrada nomás. Claro. Pero bueno, antes de llegar a ese momento tan importante que fue en tu carrera, ¿no? Tu paso por River Plate, ¿cuáles fueron tus inicios en Córdoba puntualmente? Tengo entendido que empezaste en lo que tiene que ver con un club en instituto, ¿no? Exacto, a nivel de clubes empecé en instituto, sí. Había una persona que eran delegados antes, no eran representantes ni nada en esa época. Le decíamos delegados en el fútbol. Nos llevaba a los baby fútbol y de ahí nos llevaba, cuando terminábamos el baby, o si jugábamos bien o qué sé yo, nos llevaba a instituto, porque él era hincha del instituto de Córdoba. Gemino, llegó a ser presidente del club, Uh-huh. Santiago Gemino. Llegó a ser presidente de instituto en los años 90 y algo, pues así. Y bueno, así era como se llevaban los chicos a los clubes, cómo se trataba en Córdoba el tema de los delegados, que eran personas que ponían, digamos, no es como ahora, eran personas que ponían todo porque amaban al club que eran hinchas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, había dos muy importantes, uno que es Semino, que fue el que me llevó a instituto, pero después había otra persona que era René Gorreta, que yo le debo mucho a él, que después me llevó a Racing en las mismas inferiores. Yo me enojé muchísimo en instituto, tuve un mal momento con una de las personas. Yo era muy chico y en esa época me enojé mal. Tuviste como un y año, no quise ¿no? volver más. Tuviste como un año, digo, alejado de las prácticas del fútbol. Sí, tuve casi un año sin jugar, no quería jugar más, quería largar, quería dejar. Y bueno, por eso te nombraba un poco a René Gorreta, que era otro parecido delegado de fútbol también, que se disputaba a los jugadores con Semino, uno lo llevaba a instituto, otro lo llevaba a Racing. Uh-huh. Y bueno, dejé de jugar hasta que este señor Gorreta me convenció después de un año y volví, pero Racing de Córdoba inferiores me compró, hicieron el instituto no me quería dar el pase en ese momento y me compró Racing. Sí. Así que bueno, pasé a Racing y ahí bueno se inició
fundamentalmente todo lo que después sería el proceso de que yo juegue en primera división en Racing, y de ahí me vio la Bruna, que dirigía Talleres en esa época. Y bueno, ganaba todo Ángel con Talleres, la Liga Cordobesa de Fútbol, una liga muy fuerte en ese momento, con canchas llenas. Realmente era un gusto jugar en esa época. ¿Qué no ganaba Don Ángel, no? Sí, Don Ángel era increíble, y en esa época empezó, y bueno, en Talleres, bueno, lógicamente ganó todo, no había forma de ganarle. Era campeón siempre en la liga en esos años, y bueno, hasta que va a River en el 75, ¿no? Uh-huh. ¿Y vos llegás a River en el 76? Yo llego, claro, en el 76. Uh-huh. Luego hago toda una temporada en primera división en Córdoba, en la Liga Cordobesa, fui todo un año y medio más o menos, y ya para el nacional, un nacional del año 76, la Bruna nos lleva a Buenos Aires. Digo nos lleva porque también fue un arquero que se llama Berberian, y fue Eduardo Saporiti, sí, el marcador de punta, que jugó muchísimos años, le dio muchísimo a River, fue un gran jugador, aparte jugó más de 10 años en River. Sí, lo recordamos a Eduardo Saporiti. Pero volviendo a tu época de instituto, ¿en ese tiempo lo conociste a Osvaldo Ardiles? No, en el instituto lo conocí, es decir, no en instituto, perdón, a Osvaldo, digo, lo conocí en los Baby Fútbol. Ah, en los Baby, sí. Uh-huh. Sí, mi hermano, que también jugó, que hoy es médico, pero era jugador, y en realidad mi hermano fue el primero que empezó con todo esto del fútbol. O sea, él era muy bueno, era goleador y todo eso, y bueno, yo me prendí atrás de él. A donde iba él, iba yo pegadito, y bueno, y así también empecé a jugar. Y mi hermano es categoría 52, como Osvaldo, como Ardiles. Sí. Y este señor Semino, muy inteligente en la época, nos hizo amigo de Aneli, que es otro chico que jugó en instituto mucho tiempo, y de Ardiles. Uh-huh. Y nos llevaba, era la forma de convencernos para poder llevarnos, nos hicimos amigos, él nos iban a buscar a nuestra casa, jugábamos juntos y empezamos a ir a instituto. Y así nació la relación con Osvaldo, fundamentalmente porque era de la edad de mi hermano. Claro. Y jugaba junto con él, así que de ahí nos relacionamos y hicimos una amistad desde muy chico. Uh-huh. Pero todo empezó en los Baby Fútbol. Acá los Baby Fútbol fueron una fuente de grandes jugadores, y creo que lo fue en muchos lugares, ¿no? Porque es ahí donde empiezan a ver la calidad y mejor dicho, la calidad de los jugadores que van a ser después futuros jugadores de equipos de primera división. Acá eso formó un montón de jugadores. Realmente fue un lugar donde nacieron grandes jugadores en todos los equipos de Córdoba, ¿no? Los famosos Baby Fútbol, que le decimos en Córdoba, que se jugaban hasta a la noche por el tema del colegio y todo eso. Claro. Se jugaban en los clubes. Me acuerdo, son inolvidables esos momentos de jugar los Baby Fútbol cuando éramos realmente muy chicos, y donde aprendíamos muchísimo. Ese es el famoso lugar también de Potrero, ¿no? Claro. Emilio, donde aprendíamos la mayoría de todas las habilidades y todas nuestras formas de juego, ¿no? Uh-huh. ¿Y siempre jugaste ya de chico, jugaste de delantero, o en algún otro momento jugabas en otra posición? No. De delantero al principio sí. En realidad en el Babi no. Cuando ya empecé a jugar en
en cancha más grande, en cancha grande, en divisiones inferiores, sí, ya ahí era delantero, era win. Derecho o win izquierdo, tenía la posibilidad de jugar por los dos lados, a pesar de ser derecho, tenía buen perfil también, para poder jugar por izquierda. Pero ahí en canchas de 11 ya era delantero. Después en las canchas de baby fútbol, los potreros, jugaba en todos lados, me encantaba. Quizás eso fue una parte de mi futuro, ¿no? Me encantaba estar atrás de la pelota, ¿viste? Esos pesados que la tenían siempre, que la llevaba, la perdía y la volvía a recuperar, y bueno, un poco una característica que después de grande la pulí y me sirvió mucho para mi carrera, ¿no? Bueno, a ver, volviendo a tu paso por River, tuviste 7 temporadas, 29 goles en 244 partidos y los títulos Metro 77, 79 y 80 y Nacional 79 y 81. ¿Cuál fue el título que más disfrutaste? Todos seguramente, pero bueno, si hubo alguno en particular. Sí. Bueno, hay dos, o sea, el más importante que me hizo estar más seguro, a pesar de que ya venía jugando y todo eso, fue el 79. El 77 fue una alegría inmensa porque ya River había hecho uso de la opción en el año 76, y bueno, y el ganar el 77 era muy importante porque me afianzaba mucho más, a pesar de que yo en ese momento alternaba con Pedro González por derecha y a veces con Ortiz por izquierda. Ortiz, sí. Claro, dos jugadores excepcionales, tremendo, sí, con una gran habilidad, y bueno, y no era fácil para mí, pero bueno, el hecho de ser campeón, yo tuve la oportunidad de jugar bastantes partidos en el 77, me daba a mí la tranquilidad que yo necesitaba para afianzarme. Me había comprado River y yo tenía que demostrar que esa compra había sido buena, por lo menos. Y ese 77 fue importante porque fue mi primer campeonato. Ganar el primer campeonato de fútbol, del fútbol argentino, y en River, pues que no era nada fácil, y a mí me hizo mucho bien. Pero después el 79 tiene otro golpe importante para mí, que es afianzarme definitivamente como titular, jugando en una posición que bueno, que fue para la época fue novedosa, ¿no? La que inventó Ángel Labruna, que en realidad siempre lo criticaban a Ángel, que no trabajaba mucho tácticamente y esas cosas, pero en eso siempre yo trato de reivindicarlo, porque él generó una situación que no se venía haciendo prácticamente nueva, porque más allá de mi posición como cuarto volante, que bueno, que no se usaba mucho, lo que él creó fue el enganche también, le puso el Beto Alonso, claro, como enganche. Y el enganche, bueno, fue una posición que se usó muchísimo hasta hace poco tiempo, o sea, se usó casi 20 años prácticamente, poniendo a un jugador de la calidad del Beto Alonso y a otros tantos en otros equipos en una posición que lo caracterizó por mucho tiempo. O sea, jugar en esa posición de enganche fue quizás más, como quien dice, más ventajosa para ese tipo de jugadores que no tenían la obligación de marcar, y en esa posición jugaban muy libre. Entonces Labruna me pone a mí sobre ese sector, no delantero neto, sino como un cuarto volante de ida y vuelta. Yo era joven y tenía esa característica que te había nombrado al principio de la charla, donde me gustaba estar con la pelota siempre, y bueno, Labruna de ahí sacó una posición de juego que era la del carrilero, o sea,
Y bueno, y eso a mí me sirvió muchísimo porque realmente me posicionó en donde yo mejor podía jugar en esa época y donde a River le podía ser mucho más útil. Ujú. Eso fue lo que realmente me dio la posibilidad de establecerme en River por muchos años más, porque quizás si yo hubiera jugado de win-win, hubiera competido con otros jugadores que en realidad eran diferentes y superiores a mí en lo que ellos hacían, como el Negro Ortiz o Pedro González, que eran wins de raya y que, bueno, tenían esa característica y habilidad que yo no la tenía. La Bruna, por eso siempre le voy a agradecer, dio en mí una otra posibilidad de juego que fue la que, gracias a Dios, me afianzó futbolísticamente en River y me dio la posibilidad de estar casi 8 años, ¿no? Claro, claro. Después llega Argentinos Juniors a tu vida, ya por 1984, otra etapa realmente muy muy importante, ¿no? Sí, sí, realmente. Otra etapa muy importante y siempre ligada a la Bruna. Siempre ligada a la Mi Bruna, vida, sí. sí, gracias a Dios, Ángel, fue un ángel para mí, siempre lo digo, porque la Bruna se había ido de River, Ujú. había habido algunos inconvenientes, yo no sé si vos sos muy joven, pero te debes acordar, había problemas a nivel dirigencial y Sí, bueno, sí, me acuerdo, y me acuerdo. lo- Me acuerdo, me claro, acuerdo. y prácticamente lo echan, digamos, de una manera se tiene que ir Argentinos Junior y bueno, de ahí empieza a trabajar Ángel en la formación de lo que sería el Argentinos Junior que me tocó ir, ¿no? Claro, claro. Él antes de, claro, él se fue en el 83 y en ese momento él dirige Argentinos Junior, pero estaba planificando lo que sería el año posterior al que él había ido. Pero bueno, él fallece antes de todo ese proceso que él ya Sí, había hablado con los hermanos Tesones, que eran que claro. era el presidente argentino Junior. Domingo Tesones. Y había, claro, y había dado una lista de jugadores que él quería para formar el equipo para el año siguiente. Ujú. Pero bueno, él no llega ese año siguiente, fallece. Claro, en septiembre del Y 83 se va Don Ángel de este mundo. exactamente. El 20 de septiembre. Así que bueno, él, como te decía anteriormente, en un principio fue el que me pide, o sea, habla con los dirigentes de Argentinos y bueno, y después con el tiempo, en el 83 en River hubo un bajón muy fuerte, fue un año de los peores años deportivos, creo, Sí, de la sí. época. Hubo problemas con jugadores, huelgas, el gremio. Fue un año muy feo en todo sentido, en lo deportivo y a nivel de club. Fue el peor de los años, Ujú, porque estuvo en una situación muy complicada. ujú. Y bueno, y ahí se produce lo que te decía anteriormente, la gente de Argentino me llama, y bueno, y empezamos, lógicamente yo ya me iba de River, ya se había decidido que no iba a estar más, bueno, casi 8 años. Y bueno, y la Bruna, como te decía antes, ya había planificado una cosa que a mí me tenía en cuenta y bueno, tuve la suerte de pasar a Argentino Junior. Fue un paso que lógicamente me costó, imagínate. Hacía 8 años, muchos años de cosas buenas en River y también malas, pero bueno, Claro. cosas que tiene el fútbol. No todo se hace de todo lindo y que a veces uno cuenta las mejores cosas, pero se pasan cosas complicadas, esos procesos de juego y de torneos y todo ese tipo de cosas, y más en un club como River, son buenas y malas. Gracias a Dios, bueno, después uno se le dan cosas, obtiene con el equipo y el club obtiene campeonatos y eso
lo hace todo muy muy lindo, pero lógicamente son procesos de adaptación, hay muchas cosas que suceden en todos esos años y que son buenas y otras malas, pero bueno, se construye todo, ¿no? No todo en la vida es color de rosa, diría mi mamá. Seguro. Emilio, bueno, ya nos llega el cierre del programa, lamentablemente quedan Sí, siempre bien. cosas pendientes por charlar, pero bueno, al menos tener una parte de tu recorrido futbolístico era lo que queríamos tener. Tal vez en algún otro momento retomemos la charla porque ha sido un placer. Bueno, como no, Roberto, va a ser un gusto. Para mí también ha sido un placer poder hablar con ustedes y estamos en contacto. Cuando ustedes quieran, hablamos, no hay problema. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, nene. Chao, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Emilio Nicolás Comiso charlando un rato con nosotros.